pero lo que quería compartir contigo es, Sí, en la vamos al meditación grano. Zen, en un tipo de meditación Zen se trabaja con el koan. Te doy pie, Lola, para que expliques tú lo que es un koan. Muy bien, un koan es una especie de, vamos a llamarlo acertijo. Es una propuesta para reflexionar que te hace un maestro que en principio no tiene ni pies ni cabeza. Rompe la lógica de tu mente y entonces es una pregunta que te lanza el maestro y te dice que encuentres la respuesta. Entonces está pensado, o sea, el objetivo de un koan, como por ejemplo, cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo, eh, pues es que dejes de utilizar la mente para llegar a la respuesta, sino que se rompa la estructura lingüística y mental y que de repente la respuesta aflore desde otro lugar, más intuitivo, más desde la percepción, lo que sea. Y entonces, claro, primero te tienes que literalmente dinamitar la mente para poder llegar a algo que sea una respuesta que satisfaga al maestro. Digamos entonces que es como plantear algo racionalmente imposible de manera que, como tú dices, dinamitas ¿no? Atomizas la razón, ¿no? La Eso. razón, es decir, intentas llegar a la conclusión, descubrir el acertijo, la clave del acertijo, hasta que hay un momento en el que ya la mente se agota, tira la toalla y de pronto desaparece la mente y conectas con el corazón. Ujú. Pues este proceso del koan a veces lleva años, ¿verdad? Yo nunca he trabajado con él porque desistido. No es esto. He desistido. A riesgo de cortarme la cabeza, preferí mantenerla de momento sobre mis hombros. Mm, bien, Pero bien, bien. tú, no he podido con los Coans. Y de estas cosas no me gusta mucho hablar porque son experiencias muy personales y además basta que lo digas para que ya caigas en tu propia trampa, ¿verdad? Es mejor Mm. cuando conectas con algo que en ese momento has percibido como una iluminación, lo mantengas como esa chispa y incluso no la cuentes, porque en cuanto la transformas en palabras, ya se va todo al carajo, de alguna manera. Pero bueno, sí que quiero compartir algo que llevo años trabajando con un koan, que es, de hecho, uno de los koan más conocidos y el primer koan y único hasta ahora que me han planteado, que me ha planteado un maestro. Y, y precisamente mm, desde esa necesidad de volver a sentarme, porque como hemos comentado, regresamos del verano y ha sido muy activo, muy disperso, desde esa necesidad y desde no tener ya intención, porque me pasa como a ti, que ya desistí de trabajar con el koan y de pronto desde el desistimiento, ¡pum!, sí que he conectado con el sentido, yo creo, del koan y es precisamente ese golpe, ¿no? Muchas veces en el zen eh, se dan un golpe en la mesa y el koan muchas Ujú. veces es algo como de despertar. Y está este mito zen, que es como que te dan con una regla en la espalda si no estás recto, que de pronto cuando estás ensimismado ahí como intentando encontrar una explicación lógica al koan que te ha planteado el maestro da un puñetazo en la mesa y te saca, ¿no?, de ahí. Y el efecto del koan es exactamente ese, el de parar la historia, parar la mente, porque, es Ya, decir, no entres ahí. qué bueno. Lo que me he dado cuenta es que el koan realmente es
un puñetazo mental, ¿no? Es un puñetazo a la mente. Y cuando de pronto le das a la mente ese puñetazo, es que te da muchísima paz, porque es el único momento en el que la mente realmente para. Mm. Y probablemente ese momento en el que la mente para es el momento en el que más me he podido acercar a lo que para mí es lo que mi gran anhelo en la vida, y es descubrir cómo es el mundo sin el lenguaje, cómo siente, por ejemplo, un animal, un perro, que no tiene mente, ¿no? La mente no funciona, no tiene una mente lingüística. Cómo siente un recién nacido, porque no le puede dar vueltas a la cabeza. Ya, pues Y yo creo que esta sensación, estos pequeños micro infinitamente diminutos espacios de tiempo en los que boom, conectas con ese vacío, con ese vacío mental, yo creo que es lo que realmente te conecta con la vida y con la realidad. Y desde ahí, un poco lo que intuyo es que la vida y esto que consideramos nuestra realidad y nuestra vida es el mito de lo que realmente hay. Lo que realmente hay es eso que experimenta el recién nacido o el perro. Y la vida que nosotros vivimos y la realidad que nosotros vivimos o imaginamos, porque no nos damos cuenta que todo lo imaginamos a través del lenguaje, es casi una manifestación mítica de aquello otro. Y ya por cerrar, ¿no? por ya profundizar un poquito más, y ya lo dejo aquí, te doy paso, esto ya es un poco como en la película Matrix, ¿verdad? Cuando Neo se da cuenta de que lo que está viviendo no es lo real. me encanta cómo has descrito tu anhelo. Yo, mi anhelo desde casi que era pequeña, aunque no supiera formularlo claramente, ha sido tratar, o sea, entender qué era esto. O sea, entender quién soy yo, qué soy yo, qué es esto, esto qué es, esto qué es. Y me ha costado muchísimos años empezar a cuestionar esto que tú llamas el mito, ¿no? Que es una ficción. La ficción de lo que nos hemos montado entre todos, de lo que es la vida y de quiénes somos, ¿no? Y ahí estoy. Y ahí estoy. Ahí estoy desmontando y descifrando quién somos. Y desde luego, las veces que me he sentido más cerca de lo que soy, es precisamente en ese preestado lingüístico, digamos, por usando tus términos, prelenguaje, ese estado de crudo, de pura esencia, pura vida, pura fuente. Namaste. Namaste.